En el año 95 después de Cristo, en la isla de Patmos, un lugar inhóspito y rocoso en el mar Egeo, el apóstol Juan, ya anciano y desterrado por su fe, experimentó un encuentro sobrenatural que cambiaría la historia. En medio de la soledad, mientras oraba fervientemente, las dimensiones divinas se abrieron ante él. De repente, una figura luminosa y gloriosa se manifestó ante Juan. Era el mismo Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios. La presencia divina envolvía al apóstol mientras escuchaba palabras de aliento, instrucción y profecía. Juan, sorprendido y humillado, cayó a sus pies como si estuviera muerto. El Señor le dijo a Juan que no temiera y le encomendó una tarea crucial: escribir lo que veía en un libro y enviarlo a 7 iglesias específicas en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias representaban tanto comunidades cristianas reales como símbolos de la iglesia en diferentes etapas de la historia. Esta revelación no solo fue un mensaje para aquellas iglesias en ese momento específico, sino que también contenía profecías que abarcaban desde los días de Juan hasta el fin de los tiempos. El Señor le mostró a Juan visiones simbólicas y proféticas que revelarían el destino final de la humanidad y el triunfo del reino de Dios sobre el mal. Así, en la remota isla de Patmos, comenzó el Apocalipsis, la última revelación divina a la humanidad a través del apóstol Juan. Un relato que desentrañaría los misterios del tiempo, la victoria divina sobre las fuerzas del mal y la promesa de un nuevo comienzo para aquellos que permanecieran fieles hasta el final. En la tierra de Asia Menor, en el esplendor de la antigüedad, 7 comunidades cristianas se alzaban como faros de luz en medio de un mundo en tinieblas. El anciano apóstol Juan, en su exilio en la isla de Patmos, recibió la encomienda de plasmar los mensajes divinos para estas iglesias. Pero este relato no solo es un pergamino de palabras, es un misterioso viaje que trasciende el tiempo y el espacio. En el rincón oriental, en la ciudad de Éfeso, la iglesia destacaba por su arduo trabajo y perseverancia. Sin embargo, en medio de sus logros, el amor genuino se desvanecía. Juan vio a un ángel encender la lámpara del primer amor y la esperanza de un renacer. De Éfeso, el viaje llevó a Juan a la ciudad de Esmirna, donde la iglesia florecía en medio de la adversidad. Las llamas de la persecución ardían, pero el Señor les prometió coronas eternas a aquellos que permanecieran fieles en el fuego. El tercer destino fue Pérgamo, donde la iglesia, aunque resistente, coqueteaba peligrosamente con las enseñanzas comprometedoras. Juan vio cómo la espada de la palabra de Dios debía ser empuñada con firmeza para cortar las ataduras de la corrupción doctrinal. De Pérgamo, el anciano apóstol se desplazó hacia Tiatira, una ciudad donde la tolerancia se tornaba en complicidad. Jezabel, símbolo de la falsa enseñanza, seducía a la comunidad. Pero entre las cenizas, Juan vislumbró una promesa de autoridad para aquellos que resistieran. La quinta parada fue Sardis, donde la iglesia dormía entre ruinas. La advertencia resonó en el viento nocturno: despierta y fortalece lo que queda antes de que muera. El apóstol vio la posibilidad de renacer incluso en la sombra de la decadencia. Luego, en Filadelfia, Juan se sumergió en la visión de una iglesia fiel. A pesar de su pequeñez, las puertas abiertas ante ella no podían ser cerradas. Promesas de protección y acceso a la Nueva Jerusalén iluminaron el camino de los perseverantes. Finalmente, el viaje llevó a Juan a la Odisea, donde la tibieza espiritual era un peligro constante. La revelación mostró una puerta cerrada desde adentro, invitando al arrepentimiento. Aún así, entre las sombras de la autocomplacencia, la promesa de comunión íntima con Cristo esperaba. Y así, el anciano apóstol, en su místico viaje por estas 7 comunidades, plasmó en pergamino las cartas que resonarían a través de los siglos. No solo eran mensajes para aquellas iglesias en ese momento, sino también misteriosas lecciones espirituales para la iglesia en todos los tiempos, guiando a las almas a través de los desafíos de la fe hacia la luz eterna. En el rincón más recóndito de la isla de Patmos, donde el rugir del mar se mezclaba con el susurro de la brisa, el anciano apóstol Juan continuó su viaje visionario. En sus manos, ahora sostenía un libro sellado con 7 misteriosos sellos,
cada uno representando un capítulo crucial en el destino de la humanidad. Con temor reverente, Juan vio como el Cordero de Dios, Jesucristo mismo, tomó el libro de la mano del Todopoderoso. La multitud celestial observaba con expectación mientras el Cordero comenzaba a abrir los sellos uno por uno. El primer sello. El jinete blanco de la conquista, al romper el primer sello, un resplandor blanco iluminó el cielo. Un jinete montado en un caballo blanco apareció, llevando un arco y una corona. Era el inicio de la conquista, una fuerza en ascenso que se extendía por la tierra. El segundo sello. El jinete rojo de la guerra, con la apertura del segundo sello, el cielo se tornó carmesí. Un jinete, vestido de rojo, surgió con una gran espada. La guerra se desató, y la paz se desvaneció bajo el estruendo de las batallas. El tercer sello. El jinete negro del hambre, el tercer sello liberó un hambre implacable. Un jinete negro llevaba una balanza, simbolizando la escasez y el hambre que se apoderarían de la tierra, dejando a su paso desolación y sufrimiento. El cuarto sello. El jinete pálido de la muerte, con el rompimiento del cuarto sello, la muerte se manifestó en forma de un jinete pálido. La fatalidad seguía a este jinete, llevando consigo plagas y enfermedades que consumirían a la humanidad. El anciano Juan, en su visión, sintió el peso de estos primeros 4 sellos y tembló por lo que vendría a continuación. El quinto sello. Las almas de los mártires claman justicia. Al abrir el quinto sello, Juan vio debajo del altar las almas de aquellos que habían dado sus vidas por la fe. Clamaban a Dios por justicia, y se les prometió que su sufrimiento no sería en vano. 6. El sexto sello. Terremotos y eventos cósmicos, con el sexto sello, la tierra tembló y los cuerpos celestiales se sacudieron. Terremotos, eclipses y señales cósmicas anunciaron un tiempo de conmoción, preparando el escenario para eventos aún más extraordinarios. En ese momento, Juan comprendió que el destino de la humanidad estaba siendo revelado en una secuencia de eventos divinos. Pero lo más asombroso aún estaba por venir, mientras los sellos finales se preparaban para ser abiertos y desatar el poder divino sobre la creación. Y así, en la isla de Patmos, el anciano apóstol continuó siendo testigo de la apertura de los sellos, descubriendo los secretos del pasado, presente y futuro grabados en el libro sellado de destino. En la narrativa mística de la isla de Patmos, mientras el anciano Juan contemplaba las visiones celestiales, una escena particular capturó su atención, la marca celestial de los 144.000. En su visión, Juan vio un manto de protección descendiendo sobre aquellos que eran escogidos y sellados por el Todopoderoso. Este manto estaba grabado con un número simbólico y significativo, 144.000. Eran siervos de Dios, seleccionados de las tribus de Israel, sellados en sus frentes como una señal de su consagración divina. 1. La ceremonia celestial de los sellos. En el cielo, Juan observó cómo ángeles, con trompetas doradas, descendían para participar en una ceremonia celestial. Cada uno de los 144.000 escogidos era marcado con el sello de Dios, una señal de su elección y protección en los tiempos venideros. 2. La protección divina en tiempos de juicio. Estos siervos de Dios, sellados en número completo, serían resguardados durante los tiempos turbulentos y juicios que se avecinaban. Eran como una luz brillante en medio de la oscuridad, testimoniando la fidelidad de aquellos que permanecieron inquebrantables en su devoción al Creador. 3. El propósito de la protección divina. Este manto de protección no solo simbolizaba seguridad física, sino también un propósito divino. Los 144.000 serían enviados como testigos de la verdad y la redención en un mundo sumido en el caos. Su misión trascendía lo terrenal, llevaban consigo un mensaje de esperanza y salvación para aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. 4. La promesa de la redención y la vida eterna. En medio de la incertidumbre, los siervos sellados sostenían la promesa de que, aunque enfrentarían pruebas y tribulaciones, la redención final aguardaba. Su fidelidad no solo los preservaría, sino que los llevaría a una vida eterna en la presencia divina. Y así,
en la isla de Patmos, la visión de los 144.000 sellados se convertía en un relato de esperanza y protección divina. Este selecto grupo, marcado con el sello del Altísimo, se erigía como faro de luz en medio de la tormenta, llevando consigo el mensaje eterno de amor y redención. En el oscuro lienzo del cielo, las primeras 4 trompetas resonaron, marcando el inicio de una sinfonía celestial que cambiaría el destino de la creación. El anciano Juan, en su exilio en la isla de Patmos, presenció cómo estas trompetas desencadenaron eventos cósmicos que estremecieron los cimientos del mundo. La primera trompeta, el rugir del fuego celestial. Con el sonido de la primera trompeta, una lluvia de fuego y granizo cayó del cielo, ardiendo con una intensidad inimaginable. Las llamas danzaban en el firmamento, devorando campos y bosques, transformando la tierra en un paisaje ardiente. La creación misma parecía gemir bajo la furia divina, y los habitantes del mundo miraban con asombro y temor mientras la primera trompeta dejaba su huella de destrucción. La segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. La melodía de la segunda trompeta desató un cambio drástico en el océano. Las aguas, antes serenas y azules, se tornaron rojas como la sangre. Peces flotaban sin vida en la superficie, y la fauna marina quedó atrapada en una danza macabra de muerte. Los mares se convirtieron en un testimonio visual de la ira divina, mientras la humanidad contemplaba con horror el oscuro presagio. La tercera trompeta, la amarga caída de la estrella ardiente. La tercera trompeta resonó como un lamento celestial, y una estrella ardiente llamada Ajenjo cayó del cielo. Al tocar las aguas, contaminó los ríos y arroyos, volviéndolos amargos. Aquellos que bebieron de estas aguas envenenadas sintieron el amargo tormento en sus almas. La creación misma se retorcía bajo la influencia de esta estrella caída, y la humanidad enfrentaba las consecuencias de su propia elección. La cuarta trompeta, la oscuridad que envuelve el sol y la luna. La última nota de la sinfonía celestial trajo consigo una oscuridad inusual. La cuarta trompeta anunció que el sol y la luna, fuentes de luz en el cielo, serían oscurecidos parcialmente. Una sombra se extendió sobre la tierra, sumiéndola en una penumbra inquietante. Los corazones humanos palpitaron con ansiedad mientras el velo de la oscuridad descendía sobre el mundo. Así, en la isla de Patmos, Juan contempló cómo las primeras 4 trompetas resonaron, marcando el comienzo de una serie de eventos cósmicos que sacudirían los cimientos del universo. Cada sonido de trompeta era un eco del juicio divino, una advertencia que resonaba en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. La quinta trompeta. Primera plaga: el tormento de las langostas. En la isla de Patmos, donde las visiones se tejían entre lo divino y lo terrenal, la quinta trompeta resonó, liberando una plaga que envolvería al mundo en una oscura pesadilla. Cuando el ángel sopló la trompeta, una horda de langostas emergió del abismo. Sin embargo, estas no eran criaturas comunes, estaban imbuidas de un poder sobrenatural. Sus cuerpos eran como caballos preparados para la batalla, con coronas semejantes al oro sobre sus cabezas. Sus rostros, humanos, expresaban un deseo insaciable de destrucción. A medida que avanzaban, dejaban a su paso un rastro de desolación. Se les dio autoridad para herir a aquellos que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. Pero, curiosamente, se les prohibió tocar la hierba verde ni ningún árbol, solo aquellos sin la marca divina enfrentarían su tormento. Las langostas, guiadas por un rey llamado Abadón, llevaban colas como escorpiones y aguijones que infligían un tormento tan intenso que aquellos afectados ansiarían la muerte, pero ésta se les negaría. En este oscuro episodio celestial, la quinta trompeta marcó el inicio de un juicio peculiar. Mientras las langostas avanzaban, el clamor de angustia y desesperación resonaba en los corazones de aquellos que enfrentaban el tormento de esta plaga sobrenatural. En la isla de Patmos, el anciano Juan fue testigo de este despliegue de eventos, donde lo terrenal y lo espiritual se entrelazaban en una danza de juicio divino. La plaga de langostas, guiadas por un oscuro rey, recordaba a la humanidad que las acciones tienen consecuencias y que, en medio de la tribulación, solo los sellados por el poder celestial encontrarían alivio. La sexta trompeta.
Segunda plaga, la hueste de 200 millones. En la isla de Patmos, donde las visiones se desplegaban como lienzos divinos, la sexta trompeta resonó, desencadenando una hueste que envolvería al mundo en una oscura guerra espiritual. Cuando el ángel hizo sonar la trompeta, una voz resonó desde el altar de oro. 4 ángeles, que estaban preparados para ese momento específico, fueron liberados para desatar una plaga que cambiaría el rumbo de la historia. Desde los confines del este, una hueste de 200 millones de jinetes avanzó con furia. Montaban caballos infernales, cuyas bocas escupían fuego, humo y azufre. Su misión era clara: infligir daño y destrucción. Estos jinetes, guiados por el poder celestial, causaron estragos en la tierra. Su autoridad se extendía sobre una tercera parte de la humanidad, y sus ataques dejaban a su paso un rastro de muerte y desolación. La plaga no solo afectaba el cuerpo, sino también el espíritu, recordando a la humanidad que las consecuencias de sus elecciones resonaban en dimensiones más allá de lo tangible. La visión se tornó aún más escalofriante cuando Juan contempló la descripción de los caballos y sus jinetes. Las corazas resplandecían como jaspe y zafiro, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, lanzando fuego, humo y azufre. Era una imagen apocalíptica que revelaba el poder destructivo y el juicio divino que se desataba sobre la tierra. En este episodio celestial, la sexta trompeta marcó la llegada de una plaga de proporciones titánicas. La hueste de 200 millones, como un viento oscuro y tumultuoso, recordaba a la humanidad que la justicia divina se desplegaría de maneras insondables. Mientras la isla de Patmos testificaba estas visiones, el anciano Juan reflexionaba sobre la importancia de la fe y la fidelidad en medio de la tormenta que se avecinaba. Intervalo: el ángel con el libro pequeño. Un respiro en la tormenta. En la narrativa visionaria de la isla de Patmos, un breve respiro se manifestó entre las resonancias de las trompetas y las plagas. Fue un intervalo marcado por la presencia de un ángel con un libro pequeño, un símbolo de cambio y preparación para lo que estaba por venir. Después de la furia desatada por las trompetas y las plagas, Juan vio un poderoso ángel descender del cielo, sosteniendo en su mano un libro pequeño abierto. Este no era un libro sellado como los que había visto antes, era accesible y comprensible. El ángel se plantó con un pie en el mar y otro en la tierra, simbolizando la autoridad sobre toda la creación. 1. El simbolismo del libro pequeño. El libro pequeño representaba nuevas revelaciones y comprensiones que serían dadas a Juan. Aunque pequeño en apariencia, contenía verdades profundas y significativas. Juan recibió la instrucción de comerse el libro, lo cual simbolizaba la asimilación y comprensión profunda de las revelaciones divinas que estaba a punto de recibir. 2. El anuncio del tiempo cumplido. El ángel proclamó con voz tronante: es tiempo de que el misterio de Dios se cumpla. Este anuncio marcaba un punto crucial en la historia de la redención, señalando la revelación final de los designios divinos. La espera estaba llegando a su fin, y el conocimiento oculto sería revelado. 3. La misión profética de Juan. Juan, ahora revigorizado por el mensaje celestial, asumió una nueva comisión profética. Se le encomendó profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este acto simbolizaba una renovada tarea de proclamar las verdades divinas a una audiencia más amplia, abarcando todas las esferas de la humanidad. El intervalo con el ángel y el libro pequeño marcó un momento de preparación y entendimiento antes de las próximas revelaciones. En medio de las tormentas apocalípticas, esta pausa ofreció a Juan un nuevo impulso y una comprensión más profunda de su papel en la transmisión de las palabras divinas. Así, en la isla de Patmos, el anciano apóstol se preparó para desentrañar las misteriosas verdades contenidas en el pequeño libro celestial. Primeras 4 copas: el despertar de la ira divina. En la isla de Patmos, donde las visiones apocalípticas se desplegaban como pergaminos celestiales, el anciano Juan presenció el derramamiento de las primeras 4 copas, precursoras de una ira divina que transformaría la realidad conocida. La primera copa: llagas malignas y dolorosas.
Cuando el primer ángel derramó su copa, llagas malignas y dolorosas afligieron a aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Una plaga física y espiritual que recordaba a la humanidad las consecuencias de seguir caminos desviados. La segunda copa, el mar se convierte en sangre. Con el derramamiento de la segunda copa, el mar, fuente de vida y misterio, se volvió como la sangre de un difunto. Cada criatura marina pereció, y la marea carmesí anunció un juicio que alcanzaba las profundidades de la creación. La tercera copa, ríos y manantiales se convierten en sangre. La tercera copa llevó el color de la aflicción a ríos y manantiales. Las aguas, que simbolizaban vida y pureza, se tornaron en un testimonio líquido del juicio divino. La humanidad enfrentó la realidad cruda de sus elecciones, reflejada en la transformación de los elementos esenciales. La cuarta copa, el sol quema con intensidad. Con el derramamiento de la cuarta copa, el sol, fuente de luz y calor, se volvió abrasador. Una intensidad ardiente castigó a la humanidad, recordándoles que la creación misma respondía al llamado divino. Aún así, a pesar de la aflicción, aquellos que persistían en su rebelión no se arrepintieron. Estas primeras 4 copas fueron heraldos de un juicio que se desplegaría en etapas posteriores. En medio de la isla de Patmos, el anciano Juan vislumbró el despertar de la ira divina, una respuesta a las acciones y elecciones de la humanidad. Cada copa derramada era un eco de la justicia eterna que resonaba en los confines del tiempo. La quinta copa. Tercera plaga: las tinieblas sobre el trono de la bestia. En la isla de Patmos, donde los secretos celestiales se desvelaban, la quinta copa fue derramada, desencadenando una oscura plaga sobre el trono de la bestia y su reino. 1. La quinta copa, tinieblas espesas y penetrantes. Cuando el ángel vertió la quinta copa, una oscuridad espesa y penetrante se apoderó del trono de la bestia. Las tinieblas envolvieron su reino, sumiendo en un manto negro la sede de aquel que se alzaba contra lo divino. 2. El reino de la bestia en tormento. La oscuridad no era solo física, era un símbolo de la confusión y el tormento que se cernirían sobre el reino de la bestia. Aquellos que adoraban su imagen y seguían sus designios se enfrentaron a una desorientación espiritual, mientras las tinieblas eclipsaban sus caminos. 3. La respuesta a la rebelión desafiante. Esta plaga no solo era una respuesta divina a la rebelión desafiante, sino también una oportunidad para que la humanidad reflexionara sobre sus elecciones. Las tinieblas descendieron como un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad espiritual, la luz de la verdad aún podía ser buscada y encontrada. 4. El llamado al arrepentimiento. Aunque la oscuridad cubría el trono de la bestia, el propósito divino no era solo castigar, sino también llamar al arrepentimiento. Las tinieblas eran una invitación a apartarse de la adoración de la bestia y volver al camino de la luz y la verdad. En la isla de Patmos, Juan presenció cómo la quinta copa derramada no solo traía un juicio sobre el reino de la bestia, sino que también señalaba la paciencia divina que ofrecía oportunidad de cambio. Aún así, la respuesta de la humanidad a este llamado decidiría el rumbo de los eventos venideros en este oscuro y misterioso relato apocalíptico. La sexta copa. Cuarta plaga: el secamiento del gran río Eufrates. En la isla de Patmos, donde las visiones proféticas se tejían en el tapiz del tiempo, la sexta copa fue derramada, desencadenando una plaga que secaría las aguas del gran río Eufrates. 1. La sexta copa, secamiento del Eufrates. Cuando el ángel vertió la sexta copa, las aguas del majestuoso río Eufrates se evaporaron, dejando al descubierto el lecho seco. Este evento marcó un cambio significativo en el fluir de las corrientes, un simbolismo profético que resonaba en las páginas del destino. 2. El simbolismo del río Eufrates. El Eufrates, históricamente un río de gran importancia en la región, se convirtió en un símbolo. En la profecía apocalíptica, su secamiento representaba la preparación para el gran conflicto final, un evento que abriría paso a fuerzas cósmicas y a la confrontación definitiva entre el bien y el mal. 3. Preparación para el gran conflicto. El secamiento del Eufrates estaba vinculado a la preparación para la batalla espiritual final.
Se perfilaba un escenario cósmico donde las fuerzas celestiales y terrenales se enfrentarían en una lucha épica. Este acto simbolizaba la retirada de barreras y restricciones, dando paso a una culminación apoteósica. 4. La llamada a la conciencia y la preparación. Esta plaga no solo tenía un propósito cósmico, sino también un llamado a la conciencia humana. Marcaba un momento crucial para la humanidad, instándola a la reflexión y preparación espiritual para los eventos finales que se avecinaban. La isla de Patmos, testigo de estas visiones apocalípticas, vio cómo la sexta copa abría la puerta a un escenario cósmico monumental. El secamiento del Éufrates anunciaba el inicio de un capítulo crucial en el gran relato del juicio divino y la redención final. Juicio final y nuevo cielo y nueva tierra, el epílogo de la creación. En la isla de Patmos, donde las revelaciones divinas se desplegaban como un tapiz celestial, el anciano Juan contempló el epílogo de la creación, el juicio final y el surgimiento de un nuevo cielo y nueva tierra. 1. El juicio final, libros abiertos y justicia divina. Ante el trono de Dios, libros fueron abiertos, registrando las acciones y elecciones de cada individuo. La justicia divina se desplegó con precisión, evaluando cada vida en la balanza de la verdad. Aquellos cuyos nombres no se encontraron en el libro de la vida enfrentaron la consecuencia final de sus elecciones. 2. La muerte y el Hades entregan los muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban bajo su dominio. La humanidad, desde el principio hasta el final de los tiempos, compareció ante el tribunal celestial. Cada vida, cada historia, fue sometida a la mirada escrutadora de aquel que conoce todas las cosas. 3. El veredicto eterno, vida o condenación. El veredicto eterno fue pronunciado, algunos serían bendecidos con la vida eterna, mientras que otros enfrentarían la condenación eterna. Cada alma recibió su recompensa según sus obras, y la justicia divina se manifestó como un faro inmutable en la eternidad. 4. Nuevo cielo y nueva tierra, el renacimiento de la creación. En el despertar de la justicia divina, Juan presenció un nuevo comienzo, cielos nuevos y tierra nueva. El antiguo orden de las cosas pasó, y la creación fue renovada en su totalidad. No habría más lágrimas, dolor ni muerte, pues el Creador mismo enjugó cada lágrima y restauró la armonía perdida. 5. La ciudad santa, Jerusalén descendiendo del cielo. Desde lo alto, Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Era un símbolo del encuentro definitivo entre lo divino y lo humano. La presencia de Dios moraría entre su pueblo, y serían sus hijos para siempre. 6. La invitación final, yo hago nuevas todas las cosas. El Creador, sentado en el trono, proclamó, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Era una invitación final a la humanidad a participar en la renovación divina, a ser parte de un nuevo comienzo donde la comunión con Dios sería restaurada en su plenitud. Así, en la isla de Patmos, el anciano Juan fue testigo del epílogo de la creación. El juicio final y el surgimiento de un nuevo cielo y nueva tierra marcaron el cumplimiento de la promesa divina y la restauración completa de la comunión entre Dios y su creación. Nueva Jerusalén, el esplendor de la ciudad celestial. En la isla de Patmos, envuelta en la luz de las revelaciones divinas, el anciano Juan fue llevado a contemplar la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial resplandeciente. 1. La ciudad desciende del cielo, joya celestial. Desde lo alto, la Nueva Jerusalén descendió como una joya celestial. Sus murallas relucían con la claridad de cristal puro, y sus puertas eran gigantes perlas iridiscentes. Era una ciudad cuya belleza trascendía lo terrenal, manifestándose como un regalo divino a la creación renovada. 2. Dimensiones celestiales, ciudad cuadrangular y altas murallas. La ciudad tenía dimensiones que desafiaban la comprensión humana. Cuadrangular en forma, sus lados eran de igual longitud, y las murallas alcanzaban alturas insondables. Este diseño simbolizaba la perfección y la simetría divina, recordando que la Nueva Jerusalén era una creación celestial sin igual. 3. Fundamentos y puertas, belleza y simbolismo.
Los fundamentos de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas, jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónico, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Cada piedra emitía su propio resplandor, contribuyendo a la gloria general de la ciudad. Las puertas, 12 en total, estaban custodiadas por ángeles y cada una estaba hecha de una sola perla. Cada puerta llevaba el nombre de una de las tribus de Israel, simbolizando la unidad de la creación y la restauración de la comunión con Dios. 4. El trono de Dios y el Cordero, centro de adoración. En el corazón de la ciudad, el trono de Dios y el Cordero brillaban con la luz eterna. Su presencia iluminaba cada rincón, y los habitantes de la Nueva Jerusalén adoraban en reverencia perpetua. No había necesidad de solo luna, ya que la luz de Dios lo llenaba todo. 5. El río de agua de vida y el árbol de la vida, renovación y sanidad. En el centro de la ciudad fluía un río de agua de vida, claro como cristal, que emanaba del trono de Dios y el Cordero. A ambos lados del río, el árbol de la vida ofrecía sus frutos sanadores y sus hojas para la salud de las naciones. Era un símbolo de la renovación eterna y la restauración completa. Así, la Nueva Jerusalén, en toda su espléndida gloria, se reveló como el destino final, la morada eterna donde la comunión con Dios sería restaurada en su plenitud. En la isla de Patmos, el anciano Juan fue testigo de esta visión celestial, donde la belleza, la luz y la presencia divina convergían en una sinfonía eterna. Conclusión, un llamado a la salvación y una advertencia contra la manipulación del mensaje. En el confín de las visiones divinas en la isla de Patmos, el anciano Juan, imbuido de la majestuosidad de las revelaciones celestiales, se sintió compelido a cerrar el relato con un llamado y una advertencia que resonarían a través de las edades. 1. Llamado a la salvación, la puerta abierta y la voz del Salvador. En las últimas páginas de las visiones, Juan escuchó la voz del Salvador, que clamaba a través de la eternidad: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Era un llamado tierno y universal, una invitación divina a la salvación. Aquellos que abrieran sus corazones encontrarían comunión con el Creador y heredarían la promesa de vida eterna. 2. Advertencia contra la manipulación, guardando la integridad del mensaje. Sin embargo, Juan, con la sabiduría acumulada a lo largo de los visionarios encuentros, también compartió una advertencia solemne. Alertó contra la manipulación y distorsión de las revelaciones divinas. La pureza del mensaje debía ser resguardada contra interpretaciones torcidas y agendas humanas. El anciano apóstol recordó que agregar o quitar palabras de las profecías llevaría consigo consecuencias eternas. La integridad del mensaje debía permanecer inalterada, revelando la verdad divina de manera clara y sin adulteraciones. 3. La bendición y la esperanza final. Sí, vengo pronto. Con un eco eterno, Juan cerró el relato con las palabras del Salvador: «Sí, vengo pronto». Estas palabras no solo eran una promesa, sino también una bendición que sostenía la esperanza de un encuentro definitivo entre el Creador y su creación. El anhelo de la venida del Señor resonaba como una melodía celestial que perduraba a través del tiempo. Así, en la isla de Patmos, el anciano Juan dejó un testimonio de fe, esperanza y advertencia. Las visiones apocalípticas, ricas en simbolismo y verdad divina, quedaron como un legado para las generaciones venideras. En la encrucijada entre la salvación y la manipulación, el llamado a abrir la puerta al Salvador resonó como una invitación eterna, mientras la advertencia protegía la pureza del mensaje revelado. En el tapiz de la historia, la conclusión de Juan se erige como un faro, guiando a aquellos que buscan la verdad en medio de las corrientes cambiantes del tiempo. Si te sumergiste en el fascinante mundo del apocalipsis bíblico y encontraste inspiración en este video, no olvides dejar tu huella. Dale a me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nuestra comunidad en constante crecimiento. Además, si conoces a alguien que pueda estar lidiando con el estrés, comparte este video con ellos. Haz clic en el enlace en la descripción para explorar cómo transformar el estrés en bienestar.
Juntos podemos construir un camino hacia la serenidad y la paz interior.